Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Por qué España nunca ha conquistado Portugal? ¿Sabíais que durante más de medio siglo ambos países estuvieron unidos bajo un mismo rey? Algunos de vosotros, en los comentarios de vídeos anteriores, nos habéis preguntado por qué España, siendo un país mucho más grande y poblado que Portugal, nunca ha conquistado a su vecino ibérico, especialmente en la época de las grandes exploraciones de África y América, cuando ambos competían por sumar nuevos territorios a sus respectivos imperios. En lugar de enviar a sus ejércitos a conquistar tierras lejanas, ¿acaso no habría resultado más rápido, sencillo y rentable para España apoderarse de la metrópolis rival? Hay historiadores que responden a esa pregunta señalando que España ya intentó conquistar Portugal en varias ocasiones y siempre fracasó. Otros rechazan esa afirmación, argumentando que España, en los conflictos armados que libró contra Portugal a lo largo de la historia, en realidad nunca tuvo intención de conquistarla, dando a entender entre líneas que de haber querido, habría podido hacerlo. Como suele suceder, la relación histórica entre ambos países es mucho más compleja de lo que se puede expresar en una sola frase. Antes de proseguir, queremos manifestar nuestra simpatía y afecto por el pueblo portugués, tan similar al español. Portugal es un país hermano con el que, como veremos, compartimos mucha más historia de la que nos diferencia. Para entender bien el tema de hoy, conviene que nos remontemos brevemente a los orígenes de Portugal, empezando por su nombre. Durante la Segunda Guerra Púnica, que enfrentó a Roma y Cartago a finales del siglo III a.C., las tropas romanas atravesaron la península ibérica y alcanzaron cerca de la desembocadura del río Duero en el Atlántico, en su orilla izquierda, un pequeño asentamiento celta que los griegos ya conocían y al que llamaban Cale. Los romanos lo ampliaron y, dada su función como puerto, lo llamaron Portus Cale. Hacia el final de la época imperial, aquella ciudad, germen de las actuales Oporto, en la margen derecha del Duero, y Vilanova de Gaia, en la margen izquierda, ya se extendía por ambas orillas y, gracias a su ubicación estratégica, se convirtió en un nexo clave entre las provincias romanas situadas al norte y el sur del Duero, Galaequia y Lusitania respectivamente. En algún momento indeterminado, el nombre de Portus Cale se contrajo y popularizó como Portucale, un topónimo que con el tiempo pasó a designar toda la región circundante. En el año 409, el pueblo germánico de los suevos, tras cruzar las Galias y adentrarse en la península ibérica a través de los Pirineos junto a los vándalos y los alanos, se asentaron en la provincia romana de Galaequia, cuyo nombre daría lugar con el paso de los siglos al de la actual comunidad autónoma española de Galicia, si bien los límites territoriales de esta son distintos a los de la época romana. Los suevos fundaron allí el conocido como Reino Suevo de Galaequia, con la ciudad de Brácara, la actual Braga, como capital. Aunque en una primera etapa aquel reino de los suevos se extendía por el sur hasta el río Tajo, en su momento de mayor expansión, hacia el año 455, sus dominios llegaron mucho más al sur, incluyendo Emérita, Hispalis e incluso Gades, es decir, las actuales Mérida, Sevilla y Cádiz. Sus vecinos más poderosos y temibles eran los visigodos, otro pueblo germánico. Y es que estos, al ser derrotados por los francos en la decisiva batalla de Bouillé, cerca de Poitiers, en el año 507, habían perdido sus aspiraciones a controlar las Galias y se concentraron en expandirse por la península ibérica. Los visigodos establecieron como su capital la ciudad de Toledo y, tras muchas batallas en el 585, tomaron Braga y se anexionaron el reino suevo.
A partir de entonces, casi toda la península quedó bajo control visigodo. Hasta que llegaron los musulmanes en el 711, quienes rápidamente, en apenas 10 años, se hicieron con el control de casi toda la península ibérica, con la salvedad de algunos reductos en los Pirineos y en Asturias. Y fue allí donde surgió la primera entidad política cristiana de la península tras el desmoronamiento del reino visigodo de Toledo, el Reino de Asturias o Reino de los Astures, que muy lentamente fue arrebatando terreno a los musulmanes. Un siglo y medio más tarde, un caudillo asturiano llamado Vimara Pérez, vasallo del rey Alfonso III, fue enviado por este al Valle del Duero para expulsar de allí a los musulmanes. Vimara Pérez tuvo éxito en su campaña, que incluyó la conquista de Portucale, ya sabéis, la actual Oporto, y como premio, en el 868, Alfonso III lo nombró primer conde de aquella región, el Condado de Portucale. Como curiosidad, os contaremos que aquel jefe militar, Vimara Pérez, también fundó una pequeña localidad fortificada cerca de Braga, a la que llamó Vimaranis, en honor a sí mismo. Aquel nombre, con el tiempo, derivó en Guimaraes, una ciudad que volveremos a mencionar dentro de poco. El condado de Portucale pertenecía por tanto al reino de Asturias, pero a la muerte de Alfonso III, el reino asturiano se dividió entre sus hijos. Su primogénito, llamado García, recibió los territorios de León, Álava y Castilla y se convirtió en el primer rey de la Corona de León, pues fue en esa ciudad donde estableció su corte. Subordinados a él, su hermano Ordoño se quedó con Galicia y su hermano Fruela con Asturias, reducido ya a un reino territorialmente más pequeño que el que había gobernado su padre. Total, que el condado de Portucale, aunque gozaba de cierta autonomía, estaba supeditado a la autoridad del monarca leonés. Y fue un monarca de León, Alfonso VI, quien 2 siglos más tarde, en torno al año 1095, daría pie sin saberlo al nacimiento del Reino de Portugal cuando decidió entregar el condado portucalense a un yerno suyo, Enrique de Borgoña, quien además era sobrino de la esposa del rey leonés, Constanza. ¿Por qué lo hizo? El borgoñón había acudido desde Francia para auxiliar a Alfonso VI en sus guerras contra los almorávides. Si visteis nuestro vídeo sobre el Cid campeador, seguramente os suene todo esto. Alfonso VI fue ese rey que desterró al famoso guerrero, y los almorávides, los musulmanes a los que el Cid combatió en Valencia. Como decíamos, Enrique de Borgoña, al igual que otros 2 nobles franceses cristianos que acudieron al llamamiento de Alfonso VI, se casó con una infanta. En su caso fue con Teresa de León, hija del rey y una de sus amantes, una aristócrata de la comarca del Bierzo llamada Jimena Muñoz. Otro de aquellos nobles franceses, Raimundo de Borgoña, primo de Enrique, se casó con la primogénita de Alfonso VI, Urraca, quien era hija de la reina Constanza, no de un amante, y más adelante se convertiría en Urraca I, reina de León. Por cierto, no debemos confundir a esta monarca con doña Urraca, señora de Zamora, que era su tía. Al poco de casarse con sus respectivas esposas, los 2 primos borgoñones hicieron un pacto secreto. Si tras la muerte de Alfonso VI, Enrique apoyaba a Raimundo para hacerse con el poder, éste le entregaría el reino de Toledo y 1/3 del tesoro real. Y si no podía entregarle Toledo, le daría Galicia, territorio que Raimundo ya gobernaba por nombramiento de Alfonso VI. Al parecer, el rey leonés tuvo conocimiento de aquel acuerdo y para neutralizarlo le entregó a Enrique de Borgoña el gobierno del área que se extendía desde el río Miño hasta el Tajo, que hasta entonces también formaba parte del área de gobierno de Raimundo. De ese modo, el poder de este se vio reducido y ambos primos se convirtieron en rivales
con intereses contrapuestos. Rompieron su pacto secreto y ambos trataron de ganarse el favor del rey. Eso sí, algunos historiadores modernos restan credibilidad a la historia del pacto secreto y opinan que la decisión de Alfonso VI fue meramente militar, para interponer frente a los musulmanes a un líder a quien consideraba más capaz que Raimundo. En cualquier caso, el territorio entregado al control de Enrique era mucho mayor que el condado de Portucale original. Por eso en la historiografía se suelen diferenciar ambos, llamando al segundo, al de Enrique, condado portucalense. Pues bien, Enrique estableció su residencia en la mencionada Guimaraes. ¿Recordáis? Aquella ciudad que llevaba el nombre de Vimara Pérez, y trabajó con ahínco por acrecentar la autonomía de su condado con respecto a la corona leonesa. Cuando falleció en el año 1112, el condado portucalense pasó a manos de su viuda, Teresa de León, quien lo gobernó durante la minoría de edad de su único hijo varón, Alfonso Enríquez. Ya sabéis que Enríquez significa hijo de Enrique. Durante su gobierno al frente del condado, Teresa de León se autodenominaba reina, lo que demostraba claramente sus ansias independentistas. Ocupó aquella posición durante 15 años, hasta que su propio hijo, Alfonso, la derrotó. ¿Su propio hijo? ¿Por qué? Pues porque Teresa se había aliado con el poderoso noble gallego Fernando Pérez, conde de Traba, con quien mantenía una relación amorosa y engendró 2 hijas. Fernando Pérez deseaba hacerse con el control del condado portucalense y debido a ello, Teresa rechazó entregar a Alfonso la herencia paterna que le correspondía. Madre e hijo entraron en una guerra abierta de la que salió victorioso Alfonso, quien derrotó con sus partidarios a las tropas de Teresa y las del conde de Traba en la batalla de San Mamede, un campo muy cercano a Guimaraes, en el año 1128. Alfonso Enríquez, o Enríquez en portugués, mudó su corte a Coimbra, más al sur, y 10 años de exitosas luchas contra los almorávides le permitieron agrandar considerablemente sus dominios. En 1139 derrotó una vez más a los almorávides en la importante batalla de Eurique, en el sur de la península, y sus hombres lo aclamaron como rey. Alfonso Enríquez, quien contaba con el apoyo del arzobispo de Braga, Juan Peculiar, comenzó a usar el título de Rex Portugalensis, es decir, rey de los portucalenses o rey de los portugueses. Se convirtió así en Alfonso I de Portugal. Su reino sería reconocido como independiente de León 4 años más tarde, en el Tratado de Zamora, por el monarca leonés Alfonso VII, hijo de los ya por entonces difuntos Raimundo de Borgoña y la reina Urraca I de León. La confirmación definitiva de la independencia portuguesa llegaría en 1179, mediante una bula del Papa Alejandro III. En las décadas siguientes, los portugueses siguieron arrebatando territorios a los musulmanes, hasta que en 1249 tomaron las últimas ciudades que éstos conservaban en el Algarve. En 1255, Lisboa se convirtió en la capital portuguesa y en 1297 los reyes Dionisio I de Portugal y Fernando IV de Castilla firmaron el Tratado de Alcañices, que formalizó la frontera entre sus respectivos reinos. De ese modo quedaron configurados los límites geográficos de Portugal, que en la actualidad permanecen prácticamente iguales. Portugal, por tanto, completó la configuración de su país cuando la futura España todavía estaba dividida en varios reinos cristianos que seguían batallando contra los musulmanes para expulsarlos por completo de la península ibérica.
¿Y qué haces cuando ya has conquistado todas las tierras colindantes disponibles y no quieres entrar en guerra con tus vecinos cristianos para disputarles las suyas? Dirigir la mirada hacia el mar. Eso hizo Dionisio I, quien ya en el año 1312 fundó la Armada portuguesa para luchar contra los piratas musulmanes y poco después la convirtió en una organización permanente. Contrató al genovés Manuel Pesaña para ser su primer almirante y ordenó construir muelles y barcos. A la muerte de Dionisio, su hijo Alfonso IV siguió apostando por la navegación, invirtiendo en la marina y también en aumentar la flota comercial. Ordenó las primeras misiones de exploración, algunas de las cuales llegaron a las Islas Canarias, pero la peste negra que azotó Europa a mediados del siglo XIV protagonizó brotes muy graves en Portugal en los años 1348 y 1362, lo que diezmó severamente la población y la economía y frenó las exploraciones, aunque por otro lado, el despoblamiento causado por la alta mortandad hizo que la actividad económica se concentrara en unas pocas ciudades costeras gracias al comercio y la pesca, lo que atrajo a ellas migración procedente del campo. Así, muchos agricultores cambiaron la azada por las redes, lo que contribuyó a que el número de marineros expertos disponibles se incrementara en siguientes generaciones. La dinastía de Alfonso I de Portugal, la Casa de Borgoña, gobernó el reino desde su fundación hasta 1383, año en que falleció el monarca Fernando I sin dejar descendientes varones. Unos meses antes, cuando el rey ya agonizaba, se organizó el matrimonio de su hija mayor, Beatriz, a fin de asegurar la sucesión. Diversas facciones propusieron sus candidatos, pero el rey dejó que su esposa, la reina Leonor, escogiera yerno. Y ésta eligió al rey de Castilla, Juan I. En las capitulaciones matrimoniales, portugueses y castellanos acordaron no mezclar los reinos, de modo que cuando el rey de Portugal muriese, la corona pasaría a su hija Beatriz y su nuevo esposo, pero en realidad el gobierno de Portugal permanecería en manos de la viuda del difunto, la reina Leonor, quien sería regente hasta que Beatriz tuviese un hijo varón que alcanzase la edad de 14 años para heredar la corona. Para explicar en detalle la crisis dinástica portuguesa que se produjo entre los años 1383 y 1385, haría falta un vídeo entero. De manera muy resumida, Juan I de Castilla quiso ser proclamado públicamente como rey de Portugal, lo que encendió los recelos de la burguesía portuguesa, quienes temían dejar de ser independientes respecto a Castilla, y buena parte de la nobleza, ya que había varios posibles candidatos a heredar la corona, entre ellos 3 hijos de Pedro I de Portugal. Ya sabéis, aquel rey que consiguió que tras el cruel asesinato de su amada Inés de Castro se reconociera su supuesto matrimonio con la gallega, un episodio al que ya dedicamos un vídeo en el canal. El caso es que uno de esos hijos de Pedro I era un hijo ilegítimo llamado Juan, hijo de una plebeya, Teresa Lorenzo, que ostentaba el título de maestre de la orden militar de Avís. Al frente de un grupo de conspiradores, Juan de Avís asesinó al valido y amante de la reina Leonor, Juan Fernández de Andeiro, y en diversas ciudades como Lisboa, Oporto, Évora o Bella, el pueblo se alzó a favor de este hijo ilegítimo de Pedro I, aclamándolo como el candidato que defendería la libertad de Portugal mientras tomaban el control de los castillos locales. El rey castellano reunió un ejército y entró en Portugal. Ocupó la ciudad de Santarém para asegurar la corona de su esposa Beatriz y del hijo varón en común que suponía que algún día tendrían. Obligó a Leonor a renunciar a su puesto de regente e intentó tomar él
las riendas del país. El 6 de abril de 1384, el ejército castellano fue derrotado por los partidarios de Avís en la batalla de Atoleiros, pero no fue una victoria decisiva. Juan de Castilla pudo retirarse hacia Lisboa y en mayo sitió la capital, bloqueó su puerto con una flota. No solo pretendía ahogar la economía de sus enemigos privándolos del comercio, sino que también quería entrar en Lisboa para que su esposa y él pudieran ser coronados allí como reyes de manera oficial y garantizarse así la legitimidad. Aquí debemos hacer un breve inciso para mirar a Europa, donde Francia e Inglaterra llevaban décadas peleando entre sí enfrascadas en la Guerra de los 100 años, que en realidad duró 116 años, pero no queda tan bien como nombre histórico. Francia mantenía una alianza con Castilla desde el año 1169 y los ingleses hicieron lo propio con Portugal, un reino que poseía una más que interesante armada, una gran actividad comercial y un acceso privilegiado al Atlántico. El Tratado Anglo-Portugués se selló en 1373, apenas 10 años antes del conflicto dinástico del que estamos hablando. Lo habían firmado Eduardo III de Inglaterra y los reyes Fernando I y Leonor de Portugal, y establecía la amistad, unión y alianza perpetua entre ambas naciones marítimas. Más adelante volveremos a hablar de ese pacto, que actualmente sigue siendo el tratado formal existente entre dos naciones más antiguo del mundo, ya que fue renovado en numerosas ocasiones. Volviendo a la sitiada Lisboa, que comenzaba a pasar hambre, Juan de Avís, consciente de que pese a su victoria en Atoleiros, su ejército era demasiado pequeño para levantar el asedio de la ciudad, envió una embajada a Inglaterra para pedirle al rey Ricardo II que hiciera honor al tratado firmado por su abuelo, Eduardo III, y los ayudara a defender la independencia de Portugal. Mientras tanto, en julio, un grupo de barcos de la Armada portuguesa intentó desbloquear el puerto de la capital para alimentar a la población, pero todas las naves fueron destruidas. Por suerte para los lisboetas, el hambre también afectaba al ejército castellano y finalmente en septiembre una epidemia de peste bubónica entre sus tropas obligó a Juan I a levantar el asedio y regresar a Castilla. Al año siguiente, Juan de Avís convocó a las Cortes en Coimbra y allí, el 6 de abril de 1385, fue proclamado rey de Portugal con el nombre de Juan I. Por supuesto, el otro Juan I, el de Castilla, no estuvo de acuerdo con aquello y volvió a entrar en Portugal al frente de un ejército castellano, que incluía también a muchos nobles portugueses partidarios suyos y además estaba reforzado con cerca de 2.000 jinetes de caballería pesada francesa. En total, comandaba a cerca de 30.000 hombres frente a los 6.000 del ejército portugués, que contaba con el apoyo de 600 ingleses enviados por Ricardo II en respuesta a la petición de ayuda recibida. No eran muchos, pero poseían una larga experiencia de combate guerreando contra Francia. Como los castellanos se dirigían hacia Lisboa, los portugueses salieron a su encuentro para evitar que la capital volviera a ser sitiada, y ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Aljubarrota. A pesar de la inferioridad numérica de los portugueses, las estructuras defensivas que prepararon, unidas a la lluvia de proyectiles de 800 ballesteros y 100 arqueros ingleses, lograron acabar con la caballería rival. El resultado de la batalla fue una victoria portuguesa aplastante y casi un tercio de los 30.000 hombres comandados por Juan I de Castilla perdieron la vida, la mitad en la batalla y la otra mitad en la retirada, durante la cual los lugareños de la zona no dudaron en unirse a la cacería y matanza de los vencidos.
Como resultado de aquella derrota con tan alto coste humano, Juan I de Castilla, que fallecería 5 años más tarde tras sufrir una caída de su caballo y además sin haber tenido hijos con su esposa Beatriz, no pudo volver a intentar defender su derecho a la corona de Portugal, que permaneció sobre la cabeza de Juan I de Avís, cuya dinastía reinaría durante los 2 siglos siguientes. En el año 1415, una expedición organizada por Juan I de Portugal conquistó Ceuta, en el norte de África, un logro que dio comienzo a la época de los descubrimientos portugueses, una serie de viajes en los que lograron explorar y conquistar numerosos territorios en África, Asia y América. En el siglo XV, Portugal se convirtió en el líder mundial en exploración naval, gracias, entre otras cosas, a diversos avances técnicos en barcos e instrumentos de navegación. Así, por ejemplo, la carabela, un tipo de nave fácil de maniobrar y bastante rápida para la época, era capaz de navegar a 8 nudos, unos 15 km por hora. Se convirtió en la embarcación clave en la exploración de las costas africanas. Una figura fundamental en el inicio de la era de los descubrimientos fue la del infante Enrique el Navegante, hijo del monarca Juan I y gran maestre de la Orden de Cristo, la heredera en Portugal de la Orden de los Caballeros Templarios. Por ser hijo, hermano y tío de reyes, lograría hacerse con el monopolio de las exploraciones por las costas africanas y las islas del Océano Atlántico. Fue él quien animó a su padre a conquistar Ceuta y se convirtió en el gran mecenas de la exploración portuguesa. Por aquel entonces, en Europa se desconocía la mayor parte de la costa africana y Enrique quería, entre otras cosas, hallar el legendario reino del Preste Juan, un supuesto gobernante cristiano del lejano Oriente, según los relatos europeos medievales. Pero la mayor parte de sus objetivos eran mucho menos fantasiosos, como encontrar la fuente del comercio de oro de África Occidental o detener los ataques piratas a la costa portuguesa, como fue el caso de Ceuta, que hasta su conquista había sido una base empleada por los piratas berberiscos que asaltaban y despoblaban los pueblos costeros portugueses al capturar a sus habitantes para venderlos como esclavos en el norte de África. Uno de los primeros éxitos fue el reconocimiento y la colonización a partir de 1425 del archipiélago de Madeira. Al año siguiente alcanzaron las Azores, pero no todo le salía bien a Enrique. En 1437, ya con su hermano mayor Eduardo I en el trono, organizó la fallida conquista de Tánger, en la que su hermano menor, Fernando, fue hecho prisionero por las tropas del sultanato meriní, que controlaba gran parte del actual territorio de Marruecos. Fernando permaneció 6 años cautivo hasta que finalmente murió. Enrique el Navegante siguió promoviendo la exploración del contorno de África hacia el sur, por su costa atlántica, hasta su muerte en 1460, la misma época en la que uno de los navegantes a su servicio, Pedro da Sintra, llegó a Sierra Leona. En 1462, los primeros colonos portugueses desembarcaron en el archipiélago de Cabo Verde y fundaron allí la ciudad europea más antigua del trópico, Ribeira Grande, la actual Ciudad Bella, que forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un momento, ¿y qué pasa con España? ¿Qué está haciendo el otro país protagonista de este vídeo mientras Portugal explora y conquista todos esos territorios? En realidad, España todavía no existe como tal. En aquel año de 1462, ni siquiera se habían casado los futuros reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, quienes tenían unos 10 años. En Andalucía
todavía perduraba el reino nazarí de Granada, el último estado musulmán de la península ibérica. No sería hasta 1492 cuando se conquistó Granada, o al menos esa es la fecha que nos enseñaron en el colegio, pero lo cierto es que las capitulaciones para la entrega de Granada fueron firmadas por Boabdil y los Reyes Católicos el 25 de noviembre de 1491, si bien las tropas cristianas no entraron en Granada hasta el 2 de enero del 92. El debate acerca de cuándo nació España es largo y aún perdura. Unos defienden que se puede hablar de España desde que se consumó la unión dinástica de los reinos de Castilla y Aragón en 1479, ya que, aunque se casaron 10 años antes, no fue hasta ese año cuando ambos accedieron a sus respectivos tronos. Otros que la fecha clave fue 1492, por el simbolismo de la conquista de Granada y el descubrimiento de América. Y también hay quienes prefieren señalar la fecha de 1707, con los decretos de nueva planta de Felipe V, dado que hasta entonces Castilla y Aragón mantuvieron sus leyes e instituciones propias, aunque estuvieran regidos por un mismo monarca. En este tema hay opiniones muy variadas y nos gustaría que en los comentarios nos dejarais la vuestra propia si la tenéis. Nosotros no tenemos predilección por ninguna en particular, pero a partir de este punto nos referiremos a los súbditos de las coronas de Castilla y Aragón como españoles para hacer la narración más ligera. Así pues, una vez completada la conquista de todos los territorios que los musulmanes habían llegado a controlar en la península ibérica, los españoles se apresuraron a enviar sus propias expediciones marítimas. El 3 de agosto de 1492 zarpó Cristóbal Colón desde el puerto de Palos, una villa que en 1642 pasó a llamarse Palos de la Frontera, y todos sabemos lo que se encontró al otro lado del Atlántico. Lo que no es tan conocido es que Colón, tras volver a la península ibérica, informó de su descubrimiento a los portugueses antes que a los españoles. ¿Y por qué hizo eso? Porque según parece, un temporal lo obligó a atracar en Lisboa en lugar de ir directamente al puerto de Palos. Sucedió el 4 de marzo de 1493. Tras atracar en la capital portuguesa, Colón se entrevistó con el rey Juan II de Portugal y le contó lo que había descubierto. Ese mismo día escribió una carta que llegaría a la corte de los Reyes Católicos el día 20. Sin embargo, no fue Colón el primero en volver a la península ibérica con la noticia. ¿Y eso? La razón es que durante su trayecto de regreso desde el Nuevo Mundo, la carabela comandada por Martín Alonso Pinzón, la Pinta, se había separado de la Niña, la de Colón, debido a una tempestad. La Pinta llegó a Bayona, en Galicia, probablemente a finales de febrero de 1493. Desde allí, Pinzón envió varias cartas informando de lo que habían hallado, una de ellas, por supuesto, dirigida a los Reyes Católicos. Es posible que estos se enteraran de la noticia por la misiva de Pinzón antes que por la de Colón, pero si así fue, tuvieron el tacto de disimular y no celebrar festejo alguno hasta que Colón los hubo informado. Martín Alonso Pinzón, por cierto, se encontraba muy enfermo y moriría apenas un mes después, en el monasterio de la Rábida, en la actual provincia de Huelva. La mayoría de historiadores apuntan a que posiblemente falleció de sífilis y que Colón, que por rencillas mutuas había roto relaciones con él, no fue a visitarlo en su lecho de muerte ni acudió al entierro. Entretanto, Portugal ya se estaba enriqueciendo con el oro, la plata y el creciente comercio de esclavos que obtenía de sus asentamientos africanos. Y poco antes del viaje de Colón, en 1488, el navegante portugués Bartolomeu Dias, al mando de 3 carabelas,
alcanzó el Cabo de Buena Esperanza, demostrando así que los océanos Atlántico e Índico estaban conectados al sur de África. Por un momento, los portugueses creyeron haber vencido definitivamente en el campo de la exploración mundial. Sin embargo, tras el hallazgo de Colón con aquel nuevo mundo al otro lado del Atlántico, se dieron cuenta de que sus vecinos quizá habían tenido más suerte que ellos. ¿Cómo se repartirían aquellas tierras? ¿Estallaría una guerra en la península ibérica por hacerse con el control de los nuevos territorios que se descubrieran? No era probable porque unos años antes, en 1479, los reyes católicos ya habían acordado con Alfonso V de Portugal, en el Tratado de Alcazovas, el reparto amistoso de las tierras descubiertas hasta entonces. La corona de Castilla se quedó con las Islas Canarias a cambio de reconocer el dominio de Portugal sobre Madeira, Azores y Cabo Verde, así como sobre Guinea y en general la costa africana. De manera que cuando tuvieron noticia de la existencia de un nuevo mundo, cuyas dimensiones reales aún desconocían, ni portugueses ni españoles escogerían pelear entre sí pudiendo llegar a acuerdos pacíficos. Como todos eran católicos, el Papa jugaba un papel fundamental para arbitrar aquel tipo de asuntos. Isabel y Fernando no perdieron el tiempo y lograron que el 3 de mayo de 1493 el sumo pontífice, que por entonces era Alejandro VI, promulgara un documento pontificio de menor entidad que una bula, por el cual se reconocía a los reyes católicos y a sus descendientes el derecho a poseer las tierras ya descubiertas o aquellas que descubrieran sus enviados, siempre que no perteneciesen ya a algún señor cristiano. Eso nos hace plantearnos una cuestión. Según ese texto, si los líderes de los distintos pueblos nativos americanos hubiesen afirmado ser cristianos al encontrarse con los conquistadores, ¿estos se habrían marchado y los habrían dejado en paz? Es otra pregunta sobre la que nos gustaría leer vuestra opinión en los comentarios. En cualquier caso, a los españoles no les convenció aquel breve, porque se podía interpretar que si los portugueses, que eran cristianos, llegaban antes que ellos a una zona, los españoles no tendrían derecho a expulsarlos de allí. De modo que el día siguiente, el 4 de mayo, el Papa emitió una bula menor, conocida como la de la partición del mundo, por la que se establecía una línea imaginaria al oeste de la cual todas las tierras halladas y por hallar pertenecerían a los reyes de Castilla y Aragón. Además, indicaba que sólo quedarían excluidos de la posesión española los territorios que ya perteneciesen a algún príncipe cristiano antes del 25 de diciembre de 1492. Esto suponía un cambio muy positivo para los intereses de los reyes católicos, porque significaba que ya daba igual quién explorara los confines del Nuevo Mundo. Todo lo que se hallase al oeste sería suyo. ¿Y cuál era esa línea? Ese meridiano que marcaba la zona de exclusividad española. La bula decía textualmente lo siguiente: la cual línea diste de cualquiera de las islas que se llaman vulgarmente de los Azores y Cabo Verde 100 leguas hacia occidente y el mediodía. A partir de esos datos, los geógrafos creen que la línea podría estar situada aproximadamente en el actual meridiano 31 oeste, pero es difícil precisarlo, ya que en realidad los archipiélagos de las Azores y Cabo Verde no están situados en la misma longitud y tampoco se sabe a qué medida concreta se correspondía la legua mencionada en el texto papal. Por cierto, tal vez os hayáis sorprendido de que el Papa promulgara un segundo texto al día siguiente del primero y os lo hayáis imaginado trabajando toda la noche para reescribir el primero. Los historiadores sospechan que en realidad el segundo fue escrito muchos días más tarde, tras las protestas de los reyes católicos por el contenido del primero, y que simplemente fue fechado el día
4 de marzo. Los portugueses no se quedaron muy conformes con aquello y lograron que al año siguiente, el 7 de junio de 1494, los representantes de Isabel y Fernando firmaran en la villa castellana de Tordesillas un nuevo tratado por el cual aquella línea imaginaria estuviera situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, en lugar de las 100 decretadas por el Papa. Aquella modificación resultó ser de gran relevancia 6 años más tarde, cuando el explorador portugués Pedro Álvares Cabral llegó a las costas brasileñas, ya que esa parte de América del Sur quedaba dentro del área concedida a Portugal. Con inmensos territorios por explorar y conquistar, ni portugueses ni españoles se planteaban enfrentarse entre sí en la península ibérica. Los españoles se centraron en América y los portugueses no solo en África, sino también en Asia, ya que en 1498 Vasco da Gama había descubierto la ruta marítima a la India a través del Cabo de Buena Esperanza, lo que permitió a Portugal establecer un gran imperio colonial a lo largo de aquella ruta y comerciar con Asia sin que las mercancías atravesaran la peligrosa península arábiga. Así las cosas, los imperios de españoles y portugueses crecieron y crecieron, y en 1578 el joven rey de Portugal, Sebastián I, murió en la batalla de Alcazarquivir, en el norte de África, luchando contra los aspirantes al trono de Marruecos. El monarca solo tenía 24 años y pereció sin esposa ni herederos, así que la corona de Portugal recayó sobre un tío abuelo suyo, Enrique I, que era cardenal y por tanto no tenía hijos. Consciente de que su nuevo rol como monarca requería que engendrara descendencia, Enrique I intentó renunciar a sus votos eclesiásticos para buscarse una esposa, pero el Papa Gregorio XIII no lo quiso dispensar de los votos. ¿Por qué? Porque el pontífice era partidario de los Habsburgo, la casa regente en España, y uno de los principales pretendientes a la corona portuguesa era precisamente el monarca español de aquella época, Felipe II, ya que la madre de este era Isabel de Portugal, hija mayor del rey portugués Manuel I. Debido al bloqueo papal, Enrique I, apodado el Cardenal Rey, falleció sin descendencia en 1580, apenas un año y medio después de su coronación. Las cortes portuguesas debían escoger a un nuevo rey entre los diversos candidatos, pero Felipe II de España se anticipó a la decisión y, acogiéndose a sus derechos dinásticos sobre la corona de Portugal, ordenó la invasión militar del país. Un ejército de 35.000 hombres comandados por el duque de Alba entró en Portugal desde Badajoz por la localidad de Elvas, al tiempo que una gran flota zarpaba desde Cádiz rumbo a Lisboa. Otro de los pretendientes a la corona portuguesa, Antonio Prior de Crato, nieto del monarca Manuel I, se autoproclamó rey y trató de hacer frente a las tropas españolas, pero el ejército del duque de Alba, un experto militar que por entonces ya tenía 72 años, aplastó al de Antonio en la batalla de Alcántara. Aunque los portugueses casi doblaban en número a los españoles, la mayoría de ellos eran campesinos reclutados a toda prisa que no fueron rival para los veteranos tercios españoles. Una vez ocupado militarmente el país, Felipe II de España fue coronado rey el 25 de marzo de 1581 con el nombre de Felipe I de Portugal. Pero entonces, ¿España sí conquistó Portugal al menos una vez en la historia? No,
En realidad no, porque aunque Felipe II de España consiguió la corona portuguesa, Portugal conservó su independencia jurídica y política, ya que para ganarse el indispensable apoyo de la burguesía y la nobleza tradicional portuguesas, Felipe II se comprometió a mantener y respetar los fueros, costumbres y privilegios de los portugueses. Así que, a pesar de la campaña militar comandada por el duque de Alba, no sería correcto decir que España conquistó Portugal, sino más bien que Felipe II se hizo con la corona de Portugal y este reino se integró en lo que España era en aquella época, una monarquía hispánica, también denominada monarquía católica, que estaba conformada por diversos reinos que retenían sus propias peculiaridades institucionales. El monarca español actuaba como rey según la constitución política de cada reino, por lo cual su poder variaba de un territorio a otro. Si bien en áreas como las relaciones diplomáticas internacionales o la defensa, la corona de Castilla ocupaba un papel preeminente sobre el resto. Por ello, Portugal se vio arrastrada a participar en la Guerra de los 80 años, que en España es conocida como la Guerra de Flandes, y en los Países Bajos como la Guerra de Independencia de los Países Bajos. Los neerlandeses que luchaban contra las tropas del monarca español contaban con el apoyo de Inglaterra, que como recordaréis era un tradicional aliado de Portugal, pero la alianza entre ambos reinos quedó rota al luchar Portugal en el bando español. A consecuencia de ello, los neerlandeses y los ingleses atacaron muchas de las colonias portuguesas repartidas por todo el mundo, lo que perjudicó gravemente al imperio portugués y las riquezas que la metrópoli obtenía de sus colonias. Aquella unión dinástica bajo la Casa de Habsburgo, también llamada Casa de Austria, se prolongó hasta 1640, es decir, durante los reinados de los reyes españoles Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Pero este último trató de recortar la autonomía de Portugal y los nobles portugueses, temiendo perder poder, aprovecharon la revuelta de los catalanes en 1640 para proclamar como su nuevo rey a Juan IV, el primer monarca de la dinastía de Braganza. Dio comienzo así la Guerra de Restauración Portuguesa, que enfrentó al Reino de España contra el de Portugal, que contaba con el apoyo de Francia e Inglaterra. Aquel conflicto duró casi 3 décadas, hasta que en 1668 se firmó el Tratado de Lisboa, por el que el rey Carlos II de España reconoció la soberanía de la Casa de Braganza sobre Portugal y sus posesiones coloniales. Una excepción destacada fue la de Ceuta, que prefirió mantenerse bajo la soberanía de los Austrias y desde entonces forma parte de España. Recuperada la independencia de Portugal, el Tratado Anglo-Portugués fue renovado, lo que resultaría decisivo para que España invadiera Portugal en 1762 en el marco de la Guerra de los 7 años. En aquel conflicto internacional, ni españoles ni portugueses deseaban enfrentarse, pero se vieron obligados a ello por sus respectivas alianzas con franceses y británicos. En España y Francia reinaban los Borbones, y el rey de Portugal, José I, estaba casado con otra Borbón, hermana del rey español, que por entonces era Carlos III. De modo que, cuando Gran Bretaña declaró la guerra a España, a principios de enero de 1762, Francia y España enviaron un ultimátum a Lisboa indicando que Portugal debía romper su alianza con los británicos y declararles la guerra, además de aceptar que un ejército español ocupara los puertos portugueses, incluyendo Lisboa y Oporto. Portugal respondió declarando la guerra,
a España y Francia el 18 de mayo y solicitó auxilio militar y financiero a Gran Bretaña. Y es que la situación de Portugal en aquel momento era pésima. El terrible terremoto que destruyó Lisboa en 1755 había matado a decenas de miles de personas y causado daños en gran parte de las fortalezas portuguesas. Además, los gastos de reconstrucción de la ciudad habían agotado las arcas del país, ya que para rematar, el flujo de oro que recibía desde Brasil llevaba años en un declive irreversible. A consecuencia de todo ello, Portugal no podía mantener un ejército competente, ya que sus soldados en 1761 llevaban año y medio sin recibir la paga y sobrevivían mendigando o delinquiendo. La antaño poderosa marina portuguesa había quedado reducida a 3 navíos de línea y un puñado de fragatas. A pesar de ello, las tropas españolas y francesas que invadieron Portugal hasta en 3 ocasiones durante aquel año de 1762 fueron siempre derrotadas por la alianza anglo-portuguesa. Pero el mérito no fue tanto de los militares portugueses como de la población rural y su feroz resistencia, especialmente en las zonas montañosas, así como de su estrategia de tierra quemada ante los avances de los ejércitos invasores para privarlos de suministros. 40 años más tarde, España se vería de nuevo arrastrada a la guerra contra Portugal por culpa de los franceses. Fue en 1801 cuando Napoleón, por entonces primer cónsul francés, exigió a Portugal que rompiera su tradicional alianza con el Reino Unido y cerrara sus puertos a los navíos británicos. Mediante la firma del Tratado de Madrid, Napoleón logró que España, gobernada por Manuel Godoy, valido del rey Carlos IV, se comprometiera a declarar la guerra a Portugal si ésta mantenía su apoyo a los británicos. Como el regente de Portugal, el futuro rey Juan VI, rechazó las pretensiones de Napoleón, el 20 de mayo de aquel año, tropas españolas apoyadas por Francia lanzaron una ofensiva para invadir la región del Alentejo, en el centro y sur de Portugal. Aquella campaña militar duró apenas 18 días, durante los cuales el ejército español, con Godoy al mando, ocupó más de una docena de poblaciones portuguesas y recibió el nombre de Guerra de las Naranjas porque Godoy envió un ramo de esas frutas a la reina María Luisa cuando estaba sitiando la localidad portuguesa de Elvas. Tras la firma de la paz en Badajoz el 6 de junio, España devolvió a Portugal todas las plazas menos Olivenza y Aldeia da Ribeira, la actual Villarreal, una pedanía de Olivenza. La polémica acerca de si Olivenza debería ser española o portuguesa todavía sigue viva en la actualidad, pero aquella fue la última ocasión en que españoles y portugueses lucharían entre sí. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la relación histórica entre España y Portugal? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.